académico se desarrolla como docente de logística internacional en la carrera de posgrado de logística de la Universidad Católica Argentina. Bueno, bienvenido, capitán, y adelante. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Y realmente nosotros acá la experiencia y lo que vamos a exponer, lo que voy a exponer yo personalmente, es producto de un equipo de trabajo que está formado por el cuerpo médico de AGP, con médicos y enfermeros, y la gente de seguridad e higiene de la administración de puertos. No queremos ser expertos en el tema porque estamos aprendiendo, se va sobre la marcha, tratando de hacer lo mejor de uno para lograr minimizar los riesgos, porque estamos seguros que nunca podemos evitar 100% los riesgos, pero todo lo que hacemos es para minimizar. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Bueno, básicamente los lineamientos básicos de la situación de la pandemia la da para los puertos Sanidad de Fronteras. Y nosotros nuestra comunicación directa la tenemos con Sanidad de Fronteras a través de la unidad que está en el Puerto de Buenos Aires, y a veces la Dirección Nacional de Sanidad de Fronteras. Nosotros empezamos allá por el mes de febrero, empezamos muy temprano con el coronavirus, empezamos por ahí por el 11 de febrero, con la primera reunión a instancias de los armadores de la línea de cruceros, que tenían una inquietud que le venía de afuera. En ese momento nosotros acá no teníamos ningún caso, lo veíamos bastante lejos el tema del COVID, del coronavirus, y realmente la preocupación venía de afuera, del exterior, donde los armadores le planteaban a sus agentes marítimos acá en Argentina que empezaran a tomar medidas. Por ejemplo, tomar la temperatura antes de embarcar un buque. Y ahí se suscitaron algunos temas, porque en ese momento nosotros todavía acá, digamos, el Ministerio de Salud veía como algo muy lejano el coronavirus. Inclusive se planteó el hecho de que tomar una temperatura a una persona le podía dar una falsa sensación de seguridad y que no era del todo aconsejable. Tal es así que, digamos, dentro de la instalación portuaria, ya sea terminal o muelles, no se tomaron temperaturas. Y ahí sí empezaron algunos buques, a instancias de ellos mismos, a tomar temperatura a sus pasajeros que embarcaban a bordo de las naves acá en el Puerto de Buenos Aires. Por ahí un poquito, el 11 de febrero hicimos una primera reunión, y en esa primera reunión, bueno, se plantearon un poco las cosas. En esa reunión participó no solo Sanidad de Fronteras, sino participó gente de aduana, gente de migraciones, gente de las terminales portuarias, por supuesto la Prefectura Naval, la Administración de Puertos, el SENASA, toda la comunidad portuaria y los agentes marítimos con el Centro de Navegación a la cabeza, por supuesto, estaba interesado y tratando de ver qué es lo que se venía. Esa fue una primera reunión. Seguido a eso, vino la inquietud de los prácticos, porque el práctico, ¿qué pasa con el práctico de Río de la Plata, sobre todo, que es el primer práctico que toma contacto con un buque que viene del océano? Estaba la preocupación lógica de una persona que se subía a un buque y no sabía si la gente estaba o no estaba contaminada. Ahí vino el primer gran protocolo donde Sanidad de Frontera le garantizó a los prácticos que 72 horas previas a la arriba recalada se iba a hacer el análisis de la documentación y se le iba a pedir una serie de informaciones al buque, no solo al estándar, sino mucho más de lo normal, para asegurar la sanidad de ese buque. Y así empezamos a trabajar un poco. Vino una segunda reunión allá por el 28 de enero, volvimos a plantear que la situación se venía más compleja, y llegamos a una tercera reunión el 5 de marzo. Recordemos que el primer caso acá en Argentina, creo, de COVID, fue el 3 de marzo recién. Es decir, que nosotros veníamos trabajando desde antes, y siempre un poco lo que se hacía hincapié de la parte de la gente de salud, que es muy importante destacar, es que esto era algo dinámico, que nadie tenía la fórmula ideal o secreta para evitar esto, y que esto iba a ir modificándose en función de que avanzara el tiempo y se dieran las circunstancias en cada lugar. Se forma por allá, se forma con una resolución, se forman los comités de crisis. También tenemos parte de la intervención de aduana, que aduana en un primer momento se planteó atender solamente las cargas esenciales, y después llegaron a la conclusión de que había un montón de cargas esenciales. Me acuerdo de un comentario de un jefe de aduana que me comentaba que había una tinta de importación, que decía, bueno, la tinta no es un elemento esencial, y resulta que esa tinta era para imprimir los envases de los medicamentos. Entonces se dieron cuenta que había muchas cosas que tenían que ver con los elementos esenciales. Entonces la aduana empezó a trabajar en todas las importaciones que se planteaban, en todas las exportaciones que tenían que hacer. De hecho, el comercio exterior está hecho como un elemento, una situación, un trabajo esencial, por supuesto. También participaba la gente de migraciones,
que fue algo bastante importante con el tema cruceros. Por supuesto, la Administración General de Puertos, que tiene sus protocolos, y después nosotros dentro del puerto, dentro de la jurisdicción portuaria, le pedimos protocolos a todas las terminales portuarias y a todos los permisionarios que trabajan en nuestro puerto. La siguiente, por favor. Un poco hay mucha regulación que hoy está vigente por el tema COVID. Hay legislaciones nacionales, de la jurisdicción municipal, de los puertos, hay un montón. Pero básicamente ahí lo que está mostrándose en pantalla es básicamente lo más importante. Si la Organización Mundial de Salud recién declara la pandemia el 11 de marzo, nosotros venimos hablando ya de estos temas desde el 11 de febrero acá en el puerto, con la comunidad. Sale el decreto 260, que es el decreto de emergencia sanitaria, es el decreto que sale el día 12 de marzo. Después tenemos el decreto 297, que es donde se cierra totalmente el país con el aislamiento social. Y ahí está lo más importante, que es el acta, que es un poco lo que regula los funcionamientos del puerto. El acta es a 183-342-75. Esa acta es de la fecha 20 de marzo. Y esa acta tiene un montón de regulaciones para lo que es el puerto. Esa acta establece quiénes son los trabajadores esenciales de la actividad, desde el práctico que sube al puerto, el capitán y el patrón de un remolcador, el marinero de un remolcador, los estibadores, todo el personal portuario, es esencial para trabajar. Establece que se tienen que formar, digamos, se tienen que establecer protocolos de trabajo seguros, tienen que hacerse planes de contingencia que tienen que estar publicados por los distintos puertos, y establece una serie de medidas de prevención. Serie de medidas de prevención tanto operativas como para los prácticos que van a bordo de los buques. Cómo se trabaja con el barco, en esto hay mucho hincapié, y probablemente no es exactamente igual el trabajo que tiene una terminal de contenedores en el puerto de Buenos Aires, una terminal que hace granos en Paraná Arriba, o en otros lugares otro tipo de carga. Evidentemente, nosotros hemos tenido algunas situaciones que vamos a comentar un poquito más adelante, pero los protocolos, al menos en el puerto de Buenos Aires, han funcionado bastante bien. Lo que es, lamentablemente, los contagios que hoy existen en el puerto de Buenos Aires vienen del lado de tierra y no del lado de muelle. Nosotros hicimos una prevención muy importante para evitar cualquier contagio del lado de tierra, y lamentablemente ahora estamos recibiendo el contagio al revés, del lado de la ciudad hacia el puerto, por supuesto. Un poco establece toda esta acta, que es muy importante, establece todos los lineamientos básicos de cómo se tiene que trabajar, y después a raíz de eso hay un montón de notas de migraciones, notas de la aduana, notas del comité de crisis, que van estableciendo distintas modalidades o van trabajando sobre distintas situaciones de lo que iban pasando. Por ejemplo, el tema del practicaje fue bastante controvertido, todos los temas, porque de hecho tenemos un práctico que se contaminó. Después vamos a hablar un poquito de ese caso, vamos a hablar un poquito de los casos de experiencia, que es un poco lo más importante, porque esta documentación, estas regulaciones se pueden encontrar en varios lugares. Pero un poco la idea es hablar un poco de lo que está pasando a cada uno y compartir experiencias, que es un poco lo que por ahí a veces nos puede servir a nosotros, y a cualquiera que lo puede escuchar por ahí tiene alguna idea buena o mejor de la que estamos aplicando acá en el puerto de Buenos Aires. Un poquito la siguiente. Para que tengan una idea básica de lo que hemos escrito acá, el protocolo del puerto de Buenos Aires, básicamente establece la libre plática, decir esto es algo normal, fue siempre y usual. Hoy parece que la libre plática es algo que lo descubrimos ahora, pero la libre plática existió toda la vida. Lo que pasa es que las libres pláticas en general eran automáticas. Si el capitán decía que el buque estaba sano, y automáticamente se le otorgaba una libre plática. Hoy la libre plática no solo tiene un chequeo doble porque se le controla la temperatura a los pasajeros o eventualmente a los tripulantes, sino que, por ejemplo, para embarcar el práctico en recalada, en muchas circunstancias de los barcos liner, lo que hace la Sanidad de Fronteras es le otorga un libre tránsito al barco, al buque. No está liberado en recalada, sino que lo hace, le da una autorización para circular y embarcar práctico y poder llegar al puerto de Buenos Aires, y recién en Buenos Aires es donde se toma la temperatura y se hace la libre práctica. Los protocolos indican que depende de dónde venga el buque, depende de qué zona, de cuántos días de navegación tenga, varía la situación, se toma temperatura en recalada, el buque puede continuar. La toma de temperatura en recalada la está haciendo la Prefectura Naval Argentina. Lamentablemente, a veces la toma de esa temperatura está sujeta a condiciones climáticas,
y en determinadas circunstancias hubo alguna interrupción de la toma porque se levanta un temporal, y realmente es muy peligroso hacer una toma de temperatura o tratar de embarcar una lancha o embarcar un buque oceánico en esas circunstancias. Por eso, a veces se ha hecho una clasificación de buques, si el buque viene con más de 14 días de navegación, si el buque viene con menos de 14 días, si el buque viene de Brasil. Todo el mundo sabe que lamentablemente Brasil está bastante comprometido con el COVID, por lo tanto nosotros en el puerto de Buenos Aires lamentablemente recibimos muchos buques, o casi todos los buques con full container que llegan a Buenos Aires, vienen desde Brasil, y ahí realmente tenemos algún problema. Establece un poco cómo hay que tratar un caso sospechoso. Nosotros pensamos que puede haber casos sospechosos a bordo, o puede eventualmente haber como en tierra, lo que ha pasado. Estamos pensando un poco más allá, y estamos pensando que no va a pasar tener algún buque, como le ha pasado ya al Puerto de Santos, tener algún buque con un caso de COVID en muelle, y ese buque tiene que ir a cuarentena. Evidentemente un buque en cuarentena en un muelle impide directamente la operación de la terminal. Por lo tanto, hemos hablado con los prácticos, hemos hablado con Sanidad, para tener un protocolo para mover ese buque, ya sea a algún muelle que no sea prioritario de operación, o bien a una zona de fondeo que establecerá Prefectura en su momento. Todavía, gracias a Dios, no nos ha dado esa circunstancia, pero estimamos que en algún momento nos puede pasar, como les puede pasar a cualquier puerto. Si bien el buque está liberado, tiene libre plática, se han hecho los controles sanitarios, pero el caso puede ser asintomático y puede desarrollar alguna de la enfermedad una vez que está el buque en puerto. Eso es un poquito lo que hemos hecho con el buque de cuarentena. Las autoridades que intervienen en cada caso, está claro que la autoridad principal siempre va a ser Sanidad de Fronteras en este tema. Está bastante importante lo que hace migraciones. Por el caso del buque de pasajeros, nosotros tenemos el caso de Puerto de Buenos Aires, trabajamos con Buquebus, que está teniendo una frecuencia semanal hacia Uruguay. Todavía no lo han autorizado a repatriar argentinos, pero sí está sacando ciudadanos uruguayos y residentes acá en Argentina hacia Uruguay. ¿Cómo se hacen los reportes? Es muy importante, y la autoridad sanitaria, como si la autoridad de transporte, ha hecho mucho hincapié en cómo se deben hacer los reportes en caso de COVID en las instalaciones portuarias, y sobre todo se hace mucho hincapié en el seguimiento que se le deben hacer a sus contactos estrechos. Porque, como saben, si en el caso que da un estibador, toda la mano que trabajó con esa persona, o en un consolidado, o en una bodega, o en una actividad determinada, puede estar comprometida. Por lo tanto, en el caso de tener un caso sospechoso o eventualmente confirmado, hay que aislar a sus contactos estrechos. Esa es la medida más inmediata que hay que hacer. La autoridad sanitaria en este momento no recomienda tomar o hacer testeos a aquellos que no tengan síntomas o hayan tenido contactos estrechos con gente contaminada. Esa es un poquito la situación, porque se dan las presiones del lado de los gremios, que por supuesto los gremios están colaborando y apoyando mucho, y han manifestado que saben que están trabajando en una actividad esencial y que no la van a parar, pero por supuesto quieren cuidar a sus trabajadores. Y a veces está la presión del mismo trabajador, de los gremios, a veces que traslada la presión de los trabajadores de hacer testeos en forma masiva, y realmente no lo está recomendando. Si uno va a un centro de salud y viene y dice, me vengo a hacer un testeo, lo primero que le hacen es un cuestionario, si tiene síntomas, si ha tenido contactos, y si realmente no cumple ninguno de esos parámetros, no le van a hacer ningún testeo. Así que, sin embargo, algunas empresas han decidido, para dejar tranquilidad o para llevar tranquilidad a sus trabajadores, han decidido hacer testeos en forma masiva a sus grupos de más riesgo, sobre todo los estibadores. Una cosa importante que tiene que tener la terminal portuaria o cualquier recinto portuario es un recinto de aislamiento temporario. Nosotros en la Administración General de Puerto, además de tener los recintos cada terminal portuaria en forma independiente, hemos desarrollado una unidad de aislamiento móvil. Es decir, que nosotros podemos ir a poner esa unidad móvil donde sea necesario, a la bajada del buque, al costado del buque, para poder atender un caso sospechoso. Mismo lo hemos pensado que si yo tengo que mover un barco con COVID dentro del puerto y el práctico tiene que bajar con una ropa que pueda estar contaminada, esa unidad de aislamiento yo la puedo poner en el muelle donde el barco estoy recibiéndolo, para poder bajar el práctico y que deseche su ropa en ese mismo tráiler de aislamiento móvil. Y eso fue una idea que surgió acá, la gente de seguridad y higiene, y me pareció bastante interesante comentarlo. Después, nos ha funcionado bastante bien los protocolos de a bordo. Yo después lo voy a comentar, pero vale la pena comentarlo ahora. Es sabido el caso del barco Login Jatobá, que fue un buque que apareció con 16 casos casos positivos en el puerto de Brasil de Santos,
y nosotros hicimos un seguimiento a la terminal, en realidad la terminal Río de la Plata hizo el seguimiento de todos los estibadores y todo el personal que había trabajado en ese buque, y no hubo ningún caso sospechoso. No así, lamentablemente, sabemos que un práctico del Río de la Plata se contagió de COVID, pero gracias a Dios sabemos que ya fue dado de alta y está trabajando nuevamente, así que dentro de todo no fue un tema muy complejo. Pero la terminal ha trabajado bastante bien porque pese a que tuvo 16 contagiados, en el puerto no hubo una sola persona que se haya contagiado de ese buque. Pasamos a la siguiente diapositiva. El protocolo también que hace, habla un poquito de los residuos, cómo se trata. Nosotros hemos prohibido bajar residuos en el puerto de Buenos Aires, hemos prohibido los serenos, los serenos los permitimos, pero siempre del lado de tierra, no a bordo de los buques. Hemos suspendido las visitas, nadie puede venir a bordo de un buque a visitar a nadie, ni ver un buque, si no tiene que hacer una actividad realmente esencial arriba del barco, y tratamos de minimizar los cambios de tripulantes. Con los cambios de tripulantes es un tema a nivel mundial, yo creo que todo el mundo que está acá en el ambiente sabe que se están dando circunstancias muy complejas porque hay gente que se le vence el contrato que está navegando y por supuesto quiere retornar a su hogar, y no hay forma de bajarlo, no solo porque no pueden bajar los puertos, sino que no hay transporte aéreo para moverlo a su hogar, a su domicilio. Entonces, lamentablemente, es complicado. No obstante, acá nosotros tenemos cambio de tripulantes, porque ha pasado, y hay una serie de protocolos que se fijan donde la embajada se tiene que hacer cargo de los tripulantes que están desembarcando un barco y son extranjeros, y tienen que asegurar que van a estar en un hotel, aislados, hasta tanto se consiga un transporte aéreo que lo pueda sacar del país. Así está funcionando hoy. De todas maneras, los cambios de tripulación son mínimos, porque no solo no pueden bajar acá, sino que no pueden llegar a Buenos Aires de otros lados del mundo. Y después una cosa, pedimos protocolos por cada actividad. Nosotros tenemos distintas actividades, no es la misma la actividad que tiene la terminal de buquebús que la actividad que tiene una terminal portuaria de contenedores. Lo mismo que los depósitos fiscales. Y estamos haciendo, junto con la gente de seguridad e higiene y el cuerpo médico de AGP, distintos tipos de inspecciones, especialmente haciendo hincapié en la problemática del COVID, para ver si se cumplen los protocolos, se cumplen los aislamientos, se cumplen con las medidas de higiene, y en realidad ha sido muy, muy positivo, muy bien recibidos por todos lados. Ha sido bien recibido tanto por la terminal, porque ve que el Estado se preocupa por controlar, y por los trabajadores también, porque ven que el Estado está atrás de cada situación y del control general del hecho, ¿no? De la situación. Después el protocolo nuestro que hace pone medidas generales, que son normales como todo el mundo, el uso de barbijos, la distancia social. Hemos hecho hincapié, y de hecho alguna terminal ha suspendido los servicios de comedor, sino que se entregan viandas. En algún caso hemos separado mesas y se ha trabajado bastante sobre todos los protocolos de todas las terminales. Y después los casos comunes, el uso de alcohol en gel, hemos establecido que tiene que haber alcohol en gel para subir y bajar de los buques, hacer desinfecciones generales, en las medidas normales que todo el mundo conoce. Y un poco lo que hacemos hincapié, que siempre hace hincapié el servicio médico nuestro, es que nada sirve si no cumplimos con las medidas de higiene, no cumplimos con el distanciamiento social, no cumplimos con el uso del barbijo, el cuidado de la higiene permanente. Y siempre sabemos que todo el mundo tiene que estar, indicando, informando cualquier caso sospechoso, cualquier situación que tiene, y de hecho nos ha llegado casos de que el padre, el tío, el abuelo han tenido COVID y esa gente se ha aislado, se ha separado. Así que se trabaja bastante bien. No obstante, nada es 100% infalible. Pasamos a la próxima, por favor. Es un poquito para comentar algunas experiencias bastante interesantes de lo que pasó y lo que va a pasar. La temporada de cruceros nuestra, como casi todos los puertos del mundo, finalizó abruptamente allá por el 19 de marzo, con el Música y el Coral Princess, fueron los últimos 2 buques que se hicieron. Había por lo menos unas 15 recaladas más que se cancelaron todas, inclusive el MSC Música tenía otra recalada posterior a esta y se suspendió. Después tenemos el caso de una draga, esta Henry Pitot, que yo la puse para no olvidarme, que es una draga que llegó de la India con una navegación de 30 días aproximadamente. Cuando tomó muelle acá en el puerto de Buenos Aires, estaba más preocupado el buque para que no le suba nadie a bordo y lo contagie, que nosotros de estar contagiados de la tripulación del buque. Realmente los tipos sabían que estaban sanos, entonces no querían que nadie le suba a bordo. Los controles de temperatura recalada, que ya hemos hablado un poquito, que eso es un tema bastante álgido, pero en este momento está funcionando bien, pero lamentablemente depende de condiciones climáticas, entonces a veces frena un poco el flujo de buques, pero hoy está funcionando bastante bien.
el caso de Elohim Jatobá, que ya lo hemos comentado un poquito a bordo. Hay un caso más de otro buque de MSC y un caso de un buque de Hamburg Süd Maersk, que también le ha dado casos positivos en los puertos de Brasil. Acá no hemos tenido a bordo al menos ningún caso positivo todavía. Esperamos que así sigamos. Y un poco lo que yo había comentado, que uno esperaba, se cuidaba y estaba preparado para recibir contaminación del buque hacia el puerto, hacia la ciudad, y realmente nos damos cuenta que la contaminación está viniendo al revés, está viniendo de la ciudad al puerto, y tenemos que lidiar con eso, pero lamentablemente sabemos que nos toca eso, estamos haciendo los estudios, las investigaciones, los aislamientos que son necesarios, y realmente tenemos algunos casos, pero por ahora, gracias a Dios, son bastante pocos. Yo creo que comenté lo del tráiler, y sé que hay un par de preguntas, no sé si seguimos con las preguntas ahora o después. Capitán, cuando usted termine, hacemos las preguntas. Sí, acá me han escrito algunas. En realidad no están establecidos. A ver, acá me pregunta si hay sanciones. Hay un régimen, AGP tiene un régimen sancionatorio en general para los permisionarios, para las terminales, y si bien los protocolos nuestros no establecen sanciones puntualmente para el incumplimiento de alguna medida contra el COVID o algo, se puede seguro que encuadrar en algún tipo de sanción que aplica la autoridad portuaria, y eso seguro que se puede hacer. Pero tenemos buenas experiencias hasta ahora, hemos hecho controles y nos han dado muy bien, inclusive los detalles, las observaciones fueron menores, como tratar de separar un poquito más las mesas, alguna cosa muy básica. Sí, hemos hecho, acá pregunta si hemos hecho algunas conversaciones, se han hecho algunas conversaciones quizás informales. Básicamente la problemática yo creo que es bastante similar en todos los puertos. De contenedores, al menos hemos hablado con gente que trabaja con contenedores, no sé las experiencias que hay con las terminales de granos u otro tipo de carga, pero en general yo tengo experiencia de haber conversado temas de portuarios con otras partes del mundo, pero haber conversado con gente de África, por ejemplo, y los problemas en los puertos son bastante similares, no es que son bastante dispares a lo que nos pasa acá en Argentina. Sobre los cruceros están preguntando, se está preguntando, los cruceros estiman que la temporada que viene va a ser bastante dura, de movida, entienden que para que la gente se suba arriba de los cruceros van a tener que bajar los precios, están hablando de protocolos muy estrictos arriba de los cruceros, no sé si conocen, todo el mundo se van a suspender los buffets, donde todo el mundo se podía servir la comida, eso se va a suspender en los buques, se van a reducir aparentemente un 30% de la capacidad máxima del buque, si un buque está para 2.000, va a salir con 1.400 pasajeros, se van a extremar medidas de seguridad, eso es lo que se está hablando. Lo que pasa es que no saben cómo arrancar, y las ideas es arrancar con cruceros muy cortos, saliendo y volviendo al mismo puerto de destino, se está hablando, es decir, yo salgo de Miami y vuelvo a Miami, o salgo de Buenos Aires y vuelvo a Buenos Aires, para darle la certeza de que el pasajero va a poder descender en su puerto de origen, en su puerto de casa, porque no, como pasó el año pasado, o estaban terminadas temporadas, que hubo puertos que cerraron todos los puertos al buque crucero y nadie recibía pasajeros, excepto los de la nacionalidad propia. Entonces fue bastante complejo. Entonces, para volver a generar confianza va a costar. Yo no soy un experto en el tema cruceros, pero eso es lo que se está hablando básicamente. Los testeos, ¿de qué manera? Sí, los testeos yo me apoyo un poco a lo que dice el cuerpo médico. El cuerpo médico, el tema de los testeos, hay dos testeos básicos, creo que siempre me han explicado, que es el testeo del PCR, que es el que dice, ¿estás enfermo o no estás enfermo? Y el testeo de los anticuerpos, que es si tuviste contacto con la enfermedad o no, y si ese testeo da positivo, se le hace el PCR para saber si en ese momento está enfermo o está contagiando. Pero yo me guío por lo que dice la autoridad sanitaria, es no hacer testeos masivos si no hay síntomas o contacto estrecho con un contagiado confirmado. A ver, tengo una pregunta más por acá. A ver, hay un tema con los buques nacionales. Los buques nacionales, si el buque, porque me pregunta acá por el tema de dragado, están preguntando por el tema de dragado, si es obligatorio implementar la cuarentena al finalizar la actividad.
No, si el buque dragado salió del puerto de Buenos Aires y volvió al puerto de Buenos Aires y no tocó ningún puerto del exterior, entiendo yo que no habría. De todas maneras, no soy yo quien debería responder esto, sino la autoridad sanitaria, pero en principio no, entiendo que no. Entiendo que no hay. Los buques que son de bandera argentina y que no tocan puerto extranjero, es lo mismo que un camión que se mueve de Salta a Buenos Aires. Entiendo que no hay ningún problema. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Muchísimas gracias, capitán. La verdad que esperaba que escriban las preguntas y yo comentárselas, pero es demasiado dinámico. Me encantó. Impecable. Las leyó usted. Excelente. Bueno, Nada más muy bien. dice, Muchas gracias. se hace el cambio de tripulación de buques nacionales, se han hecho cambios de tripulación de buques nacionales. Sí, se le han pedido protocolos, certificados médicos, se le han pedido declaración jurada, y está Darío, gracias por la pregunta, se le han hecho, se presentan o declaración jurada o un certificado médico para hacer cambio de tripulante. Excelente, Bueno. excelente. Muchas gracias, capitán. Ahora procedemos a presentar al siguiente ponente que nos acompaña en esta jornada, el ingeniero químico Alberto Carnevali, quien ocupa el cargo de gerente de operaciones terrestres, marítimas y seguridad, medio ambiente y calidad en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, donde se desempeña hace más de 20 años. Asimismo, es coordinador de la Comisión de Seguridad y Medio Ambiente del Consejo Portuario Argentino. El ingeniero Carnevali es egresado de la Universidad Nacional del Sur, posee un postítulo de ingeniero laboral de la Universidad Tecnológica Nacional, es especialista en ingeniería gerencial de la Universidad Tecnológica Nacional y ha calificado como profesional Port Manager de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. En el ámbito académico es profesor adjunto de la Universidad Tecnológica Nacional de la Cátedra Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental. Bienvenido, ingeniero. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias a la DIP por la invitación. Nosotros en el Puerto de Bahía Blanca tenemos una muy buena experiencia con esta organización. Tenemos jóvenes profesionales, compañeros de trabajo que demuestran día a día con su trabajo el grado de profesionalización que una institución como ustedes les puede dar. No es tal vez el mejor horario para dar una charla un viernes a la tarde cuando ya todos estamos pensando en empezar a disfrutar del fin de semana, pero bueno, voy a tratar de ser breve y poder compartir estas experiencias en los tiempos del COVID-19 que tenemos en el puerto de Bahía Blanca. Y un poco como el capitán comentaba, cómo fueron sus inicios en Buenos Aires, en Bahía Blanca también, a principios de marzo, fines de febrero, comenzamos a tener esas primeras reuniones en donde participaba Migraciones, Sanidad de Frontera, Aduana, y todos los organismos involucrados en esta actividad portuaria, donde nos empezábamos a plantear ciertas medidas que íbamos a empezar a tomar con esto que en ese momento nos parecía muy lejano, ¿no? Decíamos, no, la verdad que no, vamos a reunir y vamos a aunar criterios para algo que lo veíamos en ese momento muy lejos. Bueno, para entrar en contexto, te voy a pedir pasar a la próxima. El contexto de lo que es una operación normal en nuestro puerto y poder diferenciarla de lo que fueron estos 3 meses desde que iniciamos operación COVID-19, si queremos mencionar de alguna manera. Nosotros tenemos en nuestro puerto 15 sitios de amarre de buques para comercio internacional, tenemos aparte sitios de amarre para servicios, donde hoy tenemos más de 15 pesqueros que han recalado en Bahía Blanca por la veda, con lo cual imagínense tripulaciones que han bajado y han transitado por el puerto. 12 puntos de acceso. El puerto de Bahía Blanca es un puerto que tiene terminales concesionadas, tenemos una multiplicidad de actividades a granel, actividades químicas y petroquímicas, descargas y cargas de combustible,
Tenemos más de 5.000 personas promedio diarias ingresando al complejo portuario. Hemos movido en el año 2019 casi 16 millones y medio de toneladas y con 800 buques que ingresaron al sistema. Eso es un año normal nuestro y así diríamos que operamos en forma normal en nuestro sistema. Pasamos a la siguiente y les voy a contar qué ha pasado desde el 20 de marzo, donde oficialmente comenzamos en nuestro país con las etapas de aislamiento y cuál fue nuestro escenario, ¿no? Hemos operado 172 buques, hemos movilizado casi 3 millones y medio de toneladas, hemos tenido casi 10.000 turnos de trabajadores de estiva, han llegado a nuestro puerto 3.587 tripulantes y han ingresado, para que tengan idea, desde el 20 de marzo al día de ayer, que es el día que me prepararon esta estadística, 57.800 camiones. Entonces, fíjense lo que ha sido el movimiento, cómo hemos tenido que continuar operando en nuestro puerto a pesar de la situación de pandemia. Hay situaciones de contexto que ustedes tal vez lo sepan, la baja importante que ha sufrido el río ha hecho que mucha carga de cereal se haya ahora ido para Bahía Blanca, o venido acá a Bahía Blanca. Los buques están trayendo en un promedio entre 10.000 y 15.000 toneladas más de carga, y eso ha hecho que, para que tengan una idea, el primer cuatrimestre operativo nuestro haya estado por arriba del primer cuatrimestre del año 2019. Y el mes de mayo, que cerró la semana pasada, ha estado también por arriba en operaciones del mes de mayo del año pasado. Entonces, este contexto, con tanta actividad y con tantas restricciones o protocolos que estamos implementando, ha hecho que realmente hayan sido días muy, muy agotadores para todos los trabajadores portuarios. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo nos hemos organizado? Bueno, hemos llevado adelante un sistema o un esquema normativo muy, diríamos, estricto, ¿no? Siempre, una vez que, creo que te fuiste adelante, ahí estamos, una vez que comenzamos con el periodo de aislamiento o con la cuarentena el 20 de marzo, comenzamos a generar nuestras propias disposiciones. La primera disposición que nosotros emitimos fue el 13 de marzo del 2020, antes de iniciar formalmente en periodo de aislamiento, donde a los tripulantes extranjeros le generábamos restricciones de tránsito. No permitíamos bajar a ningún tripulante en puerto y obviamente esto se lo comunicamos con antelación a llegada a puerto para que no haya ningún inconveniente. A medida que íbamos avanzando y se iban generando situaciones más complejas, fuimos también generando nuevas disposiciones. Por ejemplo, la disposición 3 y 5, que se complementan, que fue unos días después, generamos, por ejemplo, restricciones de ingreso a buque de aquellos buques que vienen del puerto extranjero con menos de 14 días de navegación. Es decir, básicamente los buques que venían de Brasil o de Uruguay, que solemos venir, pero que tenían menos de 14 días de navegación, no les permitíamos ingresar a muelle hasta tanto no cumplieran ese periodo. ¿Qué fue lo que hicimos para poder seguir trabajando? Bueno, generamos una serie de protocolos en forma conjunta con los grupos gremiales y trabajadores sindicales para que buque a buque que venía con menos de 14 días de navegación se generen disposiciones particulares y poder permitirle realizar esa operación, con condiciones de seguridad que, bueno, en esos protocolos no los voy ahora a aburrir, pero que sí entran
en nuestra página los van a tener colgados para que los puedan revisar. Generamos corredores seguros para los transportes terrestres. Una de las actividades que tiene libre circulación es el tema del transporte, inclusive de países limítrofes e inclusive de Brasil. Nosotros por tierra entregamos mucho GLP a camiones que vienen de Brasil, entonces se generaron corredores seguros para esos transportes que una vez que ingresaban al sistema portuario van por un sistema controlado a realizar la carga con aislación del chofer, que ni siquiera puede tener contacto obviamente con ninguna persona, y luego se retira de la ciudad siendo monitoreado también por los servicios municipales. Hacemos en forma particular controles médicos en la zona del fondeadero para entrar a nuestro puerto. Los buques pasan por un sector donde sube el práctico, Sanidad de Fronteras, en Bahía Blanca no tiene servicio médico, así que lo que hacemos nosotros es subir a un médico al buque en fondeadero con el práctico para hacer la revisión de la tripulación, y después, cuando llega el buque a muelle, ahí Sanidad de Fronteras le genera la libre plática para aquel que viene de extranjero en forma directa, o los que vienen del río, que son muchos los buques que vienen del río, la libre plática que ya viene arriba del buque, nosotros revisamos el estado de salud igual de los tripulantes con nuestro médico. Es decir, reforzamos la presencia médica arriba del buque que acompaña al práctico para que estos puedan hacer su trabajo de forma segura. Pasamos a la siguiente. Esto es un poco lo que les comentaba, para hacer un pedido de excepción para aquel buque que tiene menos de 14 días de navegación, tiene que cumplir una serie de requisitos. Fundamental la urgencia, por ejemplo, los buques que estamos dando excepción básicamente son aquellos que operan con hidrocarburos, GLP o combustibles, las plantas que son las que cargan los buques, si no vacían sus tanques, tienen que generar paradas de planta y eso serían condiciones de riesgo. Entonces ahí se genera la excepción para que el buque pueda ingresar, por más que no tenga los 14 días, pero tiene que cumplir una serie de protocolos que son los que hemos elaborado. Tienen que aparte los armadores de los buques presentarnos las convalidaciones de las organizaciones gremiales que están de acuerdo de operar ese buque a pesar de que llega con menos de 14 días, y obviamente se refuerzan las revisiones médicas a bordo. Es decir, cada buque que entra al puerto de Bahía Blanca con menos de 14 días de navegación tiene, digamos, una serie de controles y de seguimientos con mucha multiplicidad de actores. Y también se creó, en el marco de estos dos protocolos, de estas dos disposiciones, las 3 y las 5, un comité mixto de inspección que es la que controla el cumplimiento de los protocolos, porque ¿cómo es el sistema? Nosotros generamos los protocolos, pero se establecen como obligatoriedad para que las empresas concesionarias que están en el puerto la cumplan. Pero obviamente nosotros queremos reasegurar eso y se organizó un comité mixto que está formado por oficiales de protección, un servicio de OPIP, por profesionales de seguridad y higiene y por representantes de las organizaciones gremiales, que van recorriendo todas las terminales verificando el cumplimiento de los protocolos en cada una de las interfaces buque-muelle. Si querés pasamos a la siguiente. Otras disposiciones que hemos hecho tiene que ver con transportes, y también acá intervenimos, que antes no lo hacíamos, en tiempos normales no lo hacíamos, fuera del puerto. Hoy están llegando a Bahía Blanca en promedio 1.800 camiones diarios. Esto tiene que ver por el contexto que les comentaba hace unos instantes, por la baja del río que se está derivando más hacia la bahía. Eso hace que vengan
1.800 transportistas que vienen de zonas desde San Luis, Córdoba. Hemos aumentado nuestro Interland, la verdad que de una forma muy acentuada, entonces tuvimos que establecer esos controles fuera del puerto. El sistema portuario en Bahía Blanca tiene una playa de camiones que es privada, fuera de la jurisdicción portuaria, pero en una intervención conjunta con las terminales, con los propietarios de esa playa privada, hemos realizado un montón de procedimientos como control de temperatura a todos los transportistas que están ingresando, control que tengan el kit de higiene y los tapabocas correspondientes. También hacemos controles durante los momentos de espera para que no transiten y no se bajen de los camiones y se junten, y hacemos todo el seguimiento desde que ingresan a la playa, van a la terminal, descargan y se retiran de la ciudad. Esto la verdad que es un trabajo muy, muy agotador para la gente que está afectada a esto, pero bueno, son situaciones de pandemia y por suerte lo están cumpliendo muy bien. La disposición 17 es la que crea ese comité de crisis permanente. La característica es que las decisiones de ese comité de crisis son diríamos, obligatorias. Y recientemente generamos la disposición 34, en donde estamos imponiendo restricciones de ingreso al ámbito portuario a todo aquel trabajador que no tenga residencia en el partido de Bahía Blanca. ¿Por qué hicimos esto? Bahía Blanca hoy no es considerada la pandemia como distribuida en la comunidad. Tenemos casos de contagios, pero todavía no hay una distribución del virus con una gran densidad. Entonces, esta restricción que pusimos nosotros acompaña un poco a las decisiones que ha hecho el municipio de Bahía Blanca. El municipio de Bahía Blanca también ha impuesto restricciones para trabajadores que vienen con zonas de circulación del virus, y nosotros lo que hicimos es una vuelta de tuerca más y directamente a todo aquel que no esté o que no tenga residencia en Bahía Blanca va a tener restricciones de ingreso. ¿Qué son esas restricciones de ingreso? Bueno, si alguna empresa tuviera que traer un trabajador de Bahía Blanca, a Bahía Blanca, tiene dos opciones. Una de ellas es 14 días de aislamiento social obligatorio en algún hotel o en algún lugar identificado en Bahía Blanca, o tiene que hacer 7 días de aislamiento obligatorio más el hisopado para virus COVID, que le dé obviamente negativo para poder ingresar al sistema laboral. Esas restricciones obviamente no son muy amigables para las empresas en general, pero nosotros creemos que son necesarias para tratar de mantener, como estamos hasta ahora, esta vorágine de actividad y esta cantidad de trabajadores portuarios que por suerte hoy están ingresando al puerto de Bahía Blanca y no han tenido o no hemos tenido hasta el día de hoy ningún caso positivo. Podemos pasar a la siguiente. En general, esos protocolos que yo les mencionaba tienen medidas como las que están descritas acá, mediciones de síntomas COVID al ingreso al puerto y a cada una de las terminales. Nosotros tenemos 3 grandes entradas a los puertos de Ingeniero Guay y Puerto Galván, que forman el complejo portuario. Ahí en cada acceso tenemos los controles de síntomas COVID, temperatura y en algunos casos olfato, pero luego cada uno de ellos también tiene un control cuando ingresa a la terminal donde tiene que circular. Es decir, todos tienen un doble control de síntomas COVID cuando ingresan al puerto. Y como veíamos al principio, estamos hablando de casi 3.500 personas que hoy actualmente están ingresando al puerto, con lo cual hemos tratado de establecer mecanismos de control dinámicos para permitir una rápida fluidez. Por ejemplo, hemos adquirido
cámaras térmicas de control de temperatura, lo cual permite hacer los testeos mucho más rápido y no son invasivos porque no hay que acercarse a la persona para hacer esas mediciones de temperatura. Hacemos fumigaciones diarias de todos los puestos de trabajo, en cada cambio de turno. Hacemos fumigaciones en los lugares que tienen que ocupar los trabajadores portuarios. En particular, tenemos dos grandes gremios, SUPA y Urgara, que tienen el mayor volumen de trabajadores. Bueno, con ellos y en los puestos de trabajo donde esa gente tiene que cubrir, se le provee de esas circulaciones. Las postas sanitizantes en cada ingreso a terminal, esto lo tenemos todos los puertos, que son aquellos lugares donde el estibador, al terminar su día de trabajo, puede desechar guantes, trajes Tyvek, aquellos que han tenido que utilizarlo y demás. Todos esos elementos son tratados como residuos patogénicos. Tenemos arcos sanitizantes para fumigación de vehículos. El 100% de los vehículos que entran al puerto, tanto camiones como vehículos menores, pasan por esos arcos de fumigación. Hemos reforzado los servicios de OPIP, hemos tratado que en forma conjunta con profesionales de seguridad y higiene, los OPIP del puerto trabajen en el control de estos protocolos. Hacemos a la siguiente. Ahí es lo que les comentaba, un servicio de inspectores de seguridad y higiene que están las 24 horas auditando protocolos. Hemos hecho refuerzos de seguridad privada. Hoy, si podemos decir que un trabajador que o que está cumpliendo al pie de la letra en el frente de trabajo son los empleados de las empresas de seguridad privada, que son esenciales, en este caso también. Como les decía, adquisición de tecnología para control de síntomas COVID. Bueno, algunas cosas que ya les comenté, servicios médicos para acompañamiento de prácticos. Hemos trabajado con equipos de estiva fijos, ¿qué quiere decir? Trabajamos con ellos para que no mezclen a los trabajadores y armen los equipos de 6 o 7 personas en forma permanente. En el puerto de Bahía Blanca, los estibadores son trabajadores eventuales. Eso ocurre en varios puertos del país. Eso quiere decir que ellos día a día van cambiando de lugares de trabajo. Bueno, nosotros hemos tratado de organizar equipos fijos para evitar cruces y también eliminamos lo que en épocas normales era el centro de contratación, que era el lugar donde asistían los estibadores a tomar su turno de trabajo. Ahora eso se hace todo virtual, todo por WhatsApp o llamada, donde al estibador se le indica a qué sitio tiene que ir, sin tener que pasar por ningún lugar donde pueda tener contacto con personas que sean innecesarias. Hemos trabajado también con provisión de equipos descartables para la estiva, con todo lo que son elementos de protección personal. Y bueno, si hemos tenido situaciones sospechosas, y hemos tenido un estibador que convivía con una persona que trabajaba en servicios de la salud, que le dio positivo el COVID, así que hemos hecho el seguimiento de ese trabajador en su momento y por suerte no dio negativo, así que no tuvimos que pasar a mayores. Y sí, un caso interesante para comentarles, que también el capitán les comentó a ustedes, que es este práctico que dio positivo en el puerto de Buenos Aires. Bueno, si bien este práctico dio positivo, él, hasta que se le detectó el COVID, siguió trabajando, y en esas actividades sacó 2 buques del río que vinieron a Bahía Blanca. Uno de esos buques entró a Bahía, el práctico de Bahía Blanca se subió, lo ingresó, y cuando terminó esa operación, recién ahí el práctico de Buenos Aires se enteró que era COVID positivo. Por lo tanto, tuvimos que aislar al práctico que había ingresado al puerto de Bahía Blanca, porque había compartido un espacio donde había estado una persona con COVID positivo y no había constancia de si el buque había o no había tomado medidas al respecto. Tuvimos que aislar
los prácticos, al transporte de los prácticos, hacerle los respectivos hisopados, pero por suerte dieron negativo. Y un segundo buque que sacó ese práctico, nosotros ya lo sabíamos, en este caso, en este segundo buque, ya se sabía que había estado un práctico sacándolo del río que dio positivo, lo dejamos en el fondeadero, no lo dejamos entrar hasta que no lo fumiguen en su totalidad, y una vez que el buque fue fumigado, recién ahí subió nuestro médico, hizo el control de todos los tripulantes, y luego subió el práctico y sí lo ingresó a puerto. La anécdota de esta es que la demora, creo que fue de 48 horas, bueno, tuvimos a los representantes del armador presionando terriblemente de por qué demorábamos el ingreso del buque al puerto. Un poco para que veamos en qué escenario estamos trabajando, ¿no? Cuando muchos nos estamos preocupando por la salud y por la continuidad operativa de todos nuestros trabajadores, por otro lado, no tienen los mismos lineamientos o esquemas con los cuales nosotros tratamos de trabajar. Traté de comentarles brevemente cómo estamos. Como les decía, no hemos tenido ningún caso positivo aún entre nuestros trabajadores. El día a día en el puerto es muy intenso. Lo que antes era una operación normal, ahora es una operación que hay que reverla antes de ejecutarla. Hay muchas preguntas diarias que uno tiene que responder, y lo más importante, y creo que en experiencia de estos 3 meses, es que tenemos que ser contundentes y claros con la respuesta que le damos a nuestros trabajadores para que ellos se sientan tranquilos y podamos seguir operando el puerto de la manera que lo operamos. Así que bueno, muchas gracias, y los invito a que ingresen a nuestra página. Ahí tienen toda esta documentación que yo les mencioné recién. Muchas gracias, ingeniero. Bien. De manera idéntica a la anterior, aquellos que posean inquietudes con lo expuesto, por favor escriban sus preguntas en el chat. Algunos ya estuvieron un paso adelante. Bueno, acá dice de qué manera implementaron los testeos, dado que tengo entendido que los testeos solo se hacen en el centro de salud. Bueno, el sistema de los testeos lo explico rápidamente. Para hacer un testeo hay laboratorios privados que lo hacen, por lo menos en Bahía Blanca. Uno lo que tiene que ir es con una orden del médico, como si uno se hiciera un análisis de sangre común, va con la orden del médico para pedir el testeo, y luego de eso hay que llenar una ficha epidemiológica, que es la que va al Ministerio de Salud, y se le hace el testeo. Nosotros en Puerto le hacemos testeo a aquellas personas que hayan tenido sospecha o que hayan tenido contacto estrecho con una persona COVID positiva o sospechoso, ¿no? Porque imagínense que estamos entrando en invierno y la cantidad de resfriados y gente con fiebre va a venir mucha. Bueno, ahí hay que tener cuidado y criterio de cómo manejarse. ¿Con qué realizan las desinfecciones? Creo que es una pregunta que hicieron hoy al principio. Bueno, mira, hay 3 productos, o 3 tipos de productos que se utilizan para hacer fumigaciones o desinfecciones. Una es obviamente el hipoclorito, que es lo más usual que utilizan. Para hablar en forma casera, una cucharada sopera en 1 litro es la graduación que suelen preparar. La segunda son aminas cuaternarias, que es el más efectivo, que son productos que bloquean el virus y lo eliminan. Básicamente se utiliza esa. Y después tenemos algunas diluciones etílicas de alcohol, que también suelen utilizarse. Son algunas de esas 3 líneas, lo van a encontrar en las páginas de la OMS, describen que pueden servir para fumigar. Bueno, las preguntas de cruceros, que creo que ya el capitán las contestó. Acá me preguntan si las disposiciones 3 y 5 ocasionaron demoras operativas, y hay empresas que no han pedido excepción y han tenido los buques fondeados 14 días antes de ingresar a operar. En realidad son costos que decidimos asumirlos porque desde que empezó esto tenemos en claro
que lo que más nos interesa a nosotros es la salud de la comunidad portuaria. ¿Quién absorbe los costos de aplicación de estos protocolos? Obviamente, si el armador espera 14 días, es una decisión del armador, y si hay costos asociados, hay muchos costos adicionales que en épocas normales no están, y ahora lo estamos asumiendo nosotros como autoridad portuaria, todo lo que es los servicios médicos, fumigaciones, elementos de protección personal, estamos contribuyendo con los trabajadores, y obviamente todas las terminales portuarias, que son terminales concesionarias, también tienen esos costos adicionales. ¿Qué cantidad de buques con menos de 14 días de navegación recibieron estos meses en relación al total? Y en estos casos, ¿los estibadores presentaron resguardos para aceptar atenderlos o no fue un inconveniente? Mira, básicamente debemos haber recibido unos 30 buques con menos de 14 días. De esos 25 buques han sido de carga de combustible. El sindicato, en ese caso que interviene, no ha tenido inconveniente, sobre todo porque es una operación donde se conecta el brazo cargador y no hay contacto con nadie, con la tripulación, esos son más fáciles. Pero sí hemos tenido 4 buques que han venido a buscar trigo de Brasil y que sí necesitaban cierta interacción. Bueno, ahí el SUPA trabajó con nosotros en el control de protocolos y demás, tanto como Urgara, y bueno, se pudieron realizar esas operaciones sin contacto con tripulantes, bueno, con todo lo que ustedes van a poder ver en nuestros protocolos. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Hay una que también puede contestar el capitán, dice, para los dos, ¿cómo imaginan el futuro en los puertos una vez que finalice el periodo de aislación, dado que vamos a tener que convivir con el virus sin vacuna en el corto plazo? Yo creo que esto que ha pasado, en particular, pienso que va a cambiar la forma de pensar en todos los aspectos, y hasta en la forma de trabajar. Hay cosas que antes no mirábamos y no medíamos, y ahora nos damos cuenta de la importancia que tienen. Yo creo que esté o no esté la vacuna, esto va a generar también un antes y un después para la actividad portuaria. Eso estoy totalmente seguro. Hay un tema que no lo hemos tocado demasiado, pero el tema económico es fundamental, es decir, el extra costo que están teniendo las terminales, los armadores, es terrible. Hay barcos que el fondeo de un barco, no sé, un bull carrier debe estar en $20.000 diarios, así que si multiplicamos por 14 días, esa es la pérdida nomás así, lisa y llana que tiene un bull carrier. Hay buques que han cancelado escalas en Buenos Aires por las demoras, y al cancelar la escala descargaron sus contenedores en otros puertos, lo han tenido que traer en otros buques, así que han pagado un costo de estiva. El que recibe la mercadería la recibió tarde acá en Buenos Aires. Sí, hay costos económicos, digamos, amerita una conferencia, tema económico que produce la pandemia realmente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que vos decís de los buques en fondeadero y su costo diario es importante, pero bueno, son las situaciones que se han generado ahora. Bueno, hay una pregunta que está acá relacionada con la bajante del Paraná. Para que tengan ustedes una idea, nosotros el año pasado recibíamos un promedio de 1.200, 1.300 camiones, ahora estamos cerca de los 2.000. Eso ha provocado la bajante del Paraná en Bahía Blanca, y creemos que los próximos 30 días van a ser iguales. Con lo cual tenemos que estar más alerta. Muy bien. Ya, la verdad, acá, sí, creo que bueno, hay algunas una, más, pero bueno. No. Contestemos una más. Bueno, dice, buenas tardes, ya que las necesidades, operaciones, etcétera, son similares en puertos de la provincia de Buenos Aires, amén de ser graneleros, contenedores, etcétera, ¿no sería conveniente tener un manual o protocolo común provincial para unificar criterios para aclarar a los operadores en buques o transportistas? Bueno, obviamente que AGP no está en la provincia de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires la Autoridad Portuaria Provincial ha establecido ciertos lineamientos, y bueno, los protocolos que aplicamos en Bahía Blanca tal vez son más estrictos en algunas condiciones que otros puertos de la provincia, pero todos tienen el mismo objetivo, que es tratar de proteger la salud de los trabajadores, así que estamos todos en la misma línea. Yo creo que en ese aspecto estamos todos en la misma línea. Había una pregunta de los
al ICANN de los barcos que esperan fondeados, ¿quién se hace cargo? Y eso hace para los abogados, probablemente, ¿no? Sí, y esperamos que seguramente algún reclamo vamos a tener, pero bueno, es como decís vos, trabajo para los abogados. Excelente. Pero bueno, es como te decía recién, el buque este que estuvo 2 días adicionales fondeado porque había dado un COVID positivo, al armador no le importaba nada, decía, ¿por qué me lo dejan 2? E inclusive, esto también es una anécdota, nosotros nos comunicamos con Sanidad de Frontera y le dijimos la situación por la que estaba pasando ese buque, a ver qué medida íbamos a tomar. Y nos respondieron que como ya venía con libre plática, no iba a haber ningún tipo de cambio. Con lo cual a nosotros nos pareció, bueno, vamos a poner nosotros alguna medida adicional, porque si bien viene con libre plática, luego que le dio la libre plática en el río, subió un práctico COVID positivo, entonces bueno, trataremos de acomodar un poco las cosas. Pero bueno, son las situaciones que se generan. Una ventaja que tiene las videoconferencias fue que nosotros tuvimos el caso de Login Jatobá, cuando en condiciones normales uno hablaría con el armador acá, local, el representante local, el agente marítimo. Tuvimos la oportunidad de hacer una videoconferencia, porque no hay otro camino, y tuvimos contacto directamente con la línea, con el comité de crisis de la línea en Brasil. Login es una línea brasilera. Entonces, directamente con la línea en Brasil intercambiamos experiencias, medidas, protocolos que van a ser el futuro para evitar lo que le había pasado, ¿no? Pero es decir, esa ventaja nos dio la videoconferencia de poder al otro día estar hablando con el armador directamente brasileño, que en otras circunstancias por ahí no hubiera sido. Sí, eso es muy bueno, la verdad que sí. Bueno, muy bien, muchas gracias por las preguntas. Muy bien. Quiero agradecer en nombre de toda la sección de jóvenes profesionales de PIANC la gentil colaboración que han realizado el capitán Ferreira y el ingeniero Carnevali. Es esencial para todos nosotros Gracias. que los profesionales más jóvenes puedan nutrirse de sus experiencias. La verdad se agradece de corazón, a nivel profesional, se agradece muchísimo. Como cierre final de la conferencia, quiero comentarles que hay una amplia gama de material técnico a los que estén interesados, ¿sí?, en la página de PIANC, para aquellos que quieran incursionar aún más en temas portuarios, los cuales, al igual que hoy, son documentos que fueron desarrollados por profesionales reconocidos en sus materias a nivel internacional. Así que no me quedan más palabras, así que muchas gracias por participar a todos, y el día lunes le vamos a estar enviando un mail de agradecimiento a todos por la colaboración y la presencia. No, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Saludos.